Entonces, como les venía diciendo, vamos a hablar entonces de las definiciones, ¿no? ¿Qué es un músculo? El músculo es un órgano tejido conformado por muchas fibras. Mediante contracciones y relajaciones, este produce distintos tipos de movimientos en el cuerpo humano. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que un músculo es una serie de fibras, tal cual, así tal cual, se llaman fibras, que al entretejerse y al unirse forman un tejido elástico que es capaz de contraerse y relajarse. Esto proporciona o esto le da la facilidad al cuerpo de tener movimiento. Obviamente el que interviene en el movimiento no es solamente el músculo, los ligamentos, los tendones, todas estas estructuras, obviamente los huesos que son los que les dan soporte, nos permiten realizar los diferentes movimientos que podemos hacer durante los distintos ejercicios, ¿no? Pero la parte importante del músculo es que produce ciertos tipos de movimiento, los movimientos de contracción y los tiempos de relajación. Tomen nota en esto porque esta parte es muy importante. ¿Cuál es la función del músculo? Bueno, en general el músculo, su función le permite al cuerpo realizar los distintos movimientos mediante las reacciones de contracción y relajación de los músculos. Estos, al tener estos movimientos de contracción y relajación mediante movimientos opuestos, permiten la flexión o la extensión de las distintas estructuras del cuerpo. Esto no se limita solamente a las articulaciones de tipo bisagra, se extrapola a todas las estructuras en el cuerpo. ¿A qué me refiero? A que la espalda, por ejemplo, la columna vertebral también tiene flexión y también tiene extensión. El cuello tiene flexión y tiene extensión. A lo que me refiero es que todos los músculos tienen un músculo, por ejemplo, por decirlo de una manera, agonista y un antagonista, o músculos contrarios que están en posiciones contrarias y que cuando uno se relaja, el otro se contrae, y viceversa, cuando el otro se contrae, el uno se relaja. Entonces, esto permite que el cuerpo tenga ahí la facilidad de realizar los distintos trabajos. Trabajo me refiero a los movimientos, ¿de acuerdo? No solamente permite el movimiento como tal, esto también le permite al cuerpo equilibrarse. El cuerpo está equilibrado gracias a un sistema de propiocepción que está en el cerebro que te permite mantener el equilibrio, pero al mismo tiempo este sentido de la propiocepción o de la orientación tiene relación con la musculatura. Te digo por qué. Porque para hacer las distintas compensaciones y que este cuerpo no se desequilibre, pues necesita de algo. En este caso, necesita del equilibrio. El equilibrio está dado, sí, por el cerebro a través de los órganos sensoriales del equilibrio, pero lo que le permite al cuerpo realmente estar orientado y bien equilibrado es el tejido muscular. ¿Por qué? Porque estos músculos con contracciones y relajaciones mínimas, pequeñitas, que ni siquiera nos damos cuenta, pues le permiten al cuerpo el estar en equilibrio. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a que todos los movimientos, absolutamente todos los movimientos en el cuerpo, te permiten estar en movimiento en todo momento. No solamente cuando estás levantado o caminando, en todo momento los músculos están actuando. Por ejemplo, cuando estás sentado, hay músculos que te mantienen en esa posición, que te permiten estar en esa posición. Cuando te levantas, hay músculos que intervienen en el movimiento de levantarte de la posición de sentado, en el hecho de estar acostado igual, en estar de lado, en estar boca abajo, boca arriba, con las rodillas flexionadas, con las rodillas extendidas, los pies hacia adentro, hacia afuera, en flexión, extensión. Bueno, a lo que quiero llegar es que básicamente los músculos están activos en todo momento, en algunos momentos unos más, en algunos momentos unos menos, pero en todo momento el cuerpo está en constante movimiento. Esto no solamente para el movimiento como tal, sino como digo, para la estructuración del cuerpo, para mantener la estructura en el cuerpo, para el equilibrio,
para la protección de algunos órganos, para la respiración propia, para el latido cardíaco. Ahorita les voy a explicar esa parte. Para los movimientos de peristalsis, todos esos están con la capa muscular del cuerpo, básicamente. Entonces, esto quiere decir realmente que el cuerpo está en funcionamiento y siempre está, ahora sí que en movimiento. Entonces, una de las funciones, como les menciono, es el equilibrio, la otra es el movimiento como tal, la otra es la peristalsis o los movimientos dentro de los órganos. Y bueno, básicamente la intención de esta parte es entender que el músculo tiene muchas más funciones que el simple movimiento como tal. Esta parte hay que entenderla muy bien y hay que marcarla, casi creo, tenerla en un marco, porque estos movimientos o esta musculatura nos va a permitir realizar casi cualquier función del cuerpo. Te explico. Uno de los músculos más importantes en el cuerpo es el músculo del corazón. Este lleva la sangre que va hacia todo el cuerpo. Los músculos funcionan con los nutrientes proporcionados por la sangre oxigenada. A su vez, producen desechos o producen sustancias de desecho que tienen que estar saliendo del cuerpo a través de la sangre para poder realizar su función de manera automatizada. Existen músculos que nos ayudan a esto, insisto, los músculos del corazón. Entonces, si te fijas, no podemos decir que, ay, bueno, estoy acostado, mis músculos no están funcionando. Pues, oh sorpresa, no, realmente no. Tu cuerpo siempre está utilizando la musculatura, cuando menos para mantener tu equilibrio, cuando menos para mantener la posición, cuando menos para llevar sangre al cuerpo, cuando menos para que los órganos funcionen de manera correcta. La peristalsis digestiva, por ejemplo. Pues realmente nunca podemos decir que cuando estamos acostados, ah, bueno, mis músculos no están funcionando. No se puede. Los músculos, al igual que el corazón, al igual que el cerebro, siempre están en funcionamiento. Te menciono, obviamente, en algún momento unos más, en algún momento unos menos, ¿no? Esta es la parte que es muy interesante de visualizar, ¿no? Pero bueno, más allá de esta situación, lo importante acá es entender que todos los músculos están realizando alguna función en todo momento. Y que esta parte es importante porque, bueno, básicamente podemos estudiar esto, ¿no? Podemos estudiar, porque incluso hay momentos en algunas enfermedades, por ejemplo, la fibromialgia, donde los músculos no funcionan de la manera correcta. Entonces, es probable que por ahí te pidan este diagnóstico en algún estudio como tal. Entonces, es muy importante que sepas cuáles son las funciones que tiene esta parte del cuerpo. Bueno, el sistema muscular está constituido más o menos por unos 600 músculos ahora sí que a lo largo de todo el cuerpo, básicamente todo el cuerpo, a lo largo de todo el cuerpo tenemos más o menos 600 músculos. Estos músculos crean equilibrio, estabilizan la posición del cuerpo, producen movimiento, regulan regula el volumen de los órganos, moviliza sustancias dentro del cuerpo y produce calor. Otra parte que se me olvidaba. Es muy importante, no sé si les ha tocado de pronto la gente que tiene poquito masa muscular, son muy delgaditos, por ejemplo, tienden a ser más friolentos. Bueno, esta es una percepción nada más, ¿de acuerdo? Pero entre más masa muscular tengas, más fácil es para tu cuerpo mantener el calor. ¿Sí? Insisto, esto es una percepción. No es cierto esta parte de que está muy flaquito o tiene más frío. No. Lo que sí es que regular su temperatura es más fácil para una persona con más masa muscular que para las personas que tienen menos masa muscular. Entonces sí pasa que de pronto una persona que no se va al gimnasio a diario, que hace ejercicio, que se alimenta bien, de pronto lo veas así con su playera sin mangas aunque esté haciendo un frío del demonio, ¿no? Es por esto, porque para él es más fácil regular su temperatura. Esto no implica que él no tenga frío. Él nada más quiere enseñar sus músculos, o ella nada más quiere enseñar sus músculos realmente. Pero para esta persona con más masa muscular es más fácil que su cuerpo sea capaz de regular su temperatura. Es por esta razón, porque el músculo es capaz de producir calor, también de desprender calor. Por ejemplo,
para enfriarnos. ¿De acuerdo? Entonces esta parte de los músculos es una parte que es muy importante que, bueno, realmente no la vamos a ver en resonancia magnética, pero que sí es una parte de las funciones fundamentales que tienen los músculos, ¿no? Como te lo menciono, la parte del equilibrio, el movimiento, los volúmenes orgánicos, por ejemplo, la realización de la peristalsis se hace con una capa muscular dentro del esófago, el estómago, el duodeno, el intestino delgado, el intestino grueso. También los riñones, también el vaso, también el hígado tienen su tejido muscular que le permite realizar sus movimientos. Recuerden que al fin y al cabo, el traslado o el depósito de las sustancias, pues tiene que estar dado por movimiento, finalmente, ¿no? Algo entra, algo sale. Entonces, esto es movimiento tal cual. Entonces, de esto se encarga todo el sistema muscular. Eh, ah, Acotación importante, esto interviene sobre todo en el sentido de que el paciente o las personas cuando tenemos compromiso en la capacidad en la que podemos mover o desplazar pues cualquier parte del cuerpo, pues bueno, está dada directamente por el sistema musculoesquelético. No necesariamente como tal por un músculo en particular, sino por tal vez un grupo de músculos que intervienen en este movimiento que es necesario para X o Y. Es importantísimo, pues, que sepamos determinar cuáles son las funciones del sistema muscular. Estos 600 músculos de los que te hablo, es un poquito complejo que te los aprendas todo, pero sí que cuando menos sepas reconocer cuáles son los grupos musculares importantes en cada caso particular. Una recomendación que yo siempre les hago, una recomendación que yo siempre les proporciono. Tienen la información a la palma de su mano con su teléfono inteligente, ¿no? Con su dispositivo inteligente. Si está conectado a internet, básicamente tienen todo el conocimiento del mundo en la palma de su mano. Úsenlo. Si no saben dónde está un músculo, si no saben dónde está una parte del hueso, si no saben dónde está una estructura, si no se saben un diagnóstico, consúltenlo. Tardan 3 segundos. Si usan si usan Android, díganle al asistente de Google, oye, ¿qué es? Ya está ni graves. ¿Sí? Si es en iOS, Apple igual, pregúntenle a Siri qué es tal diagnóstico, dónde está tal músculo, o dónde está tal hueso, o cómo se llama esta parte del hueso, y te aseguro que se les va a contestar. Siempre hay información de todos, sabiendo buscar, realmente es una herramienta muy importante, muy versátil y que te puede salvar la vida. Entonces nunca se limiten al hecho de que, ay Dios, no sé qué es esto, ay, por favor díganme dónde está el músculo sartorio, dónde están los gemelos, dónde está el semitendinoso, el semimembranoso, dónde está, no sé. Sí, siempre es muy importante el que sepas estudiar esta parte o que sepas adaptarte a esto para que así tengas mayor versatilidad a la hora de hacer tus diferentes estudios, ¿no? Esta situación es vital porque, insisto, por ejemplo, hay huesos que se repiten, ¿no? El escafoides los tenemos en la muñeca y lo tenemos en el tobillo, entonces eh, es muy importante que seas capaz de adaptarte a estas cosas, ¿no? Porque de pronto sí va a haber médicos que digan, ah, una resonancia de tobillo. Y va a haber otros que te digan, no, quiero una resonancia magnética de tobillo porque quiero valorar el ligamento deltoideo. Y sabes dónde está el ligamento deltoideo, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy importante. Estas herramientas informáticas que te pueden ayudar a la hora de determinar un diagnóstico, determinar, bueno, diagnóstico no, una porción del cuerpo, dónde se localiza tal o cual estructura, y eso pues te va a ayudar mucho. Entonces, de veras tienen todo a la palma de su mano, toda la información existida en el universo, en el mundo, en el internet. Entonces, úsenlo, por favor, no se queden con esta parte ay, es que no sé qué es. Investígalo, realmente te vas a dar cuenta que cuando lo investigues y también te vas a dar cuenta que vas a aprender muchas cosas y a veces ni siquiera tenías idea de estas cosas, ¿no? Porque me ha pasado simplemente con los rayos X, de pronto, ¿cómo se toma la salsa? Rayos, internet, ayúdame, y ya, sé cómo se
dorsal, cómo se toma el axial, de hombro, internet, ayúdame. Y estoy hablando de rayos X, imagínate en tomografía, imagínate en resonancia, imagínate en tomografía por emisión de positrones, en gammagrafía, en radioterapia, en, no sé, en lo que se te ocurra, en medicina molecular. Es muy importante el saber manejar, reconocer y adquirir el conocimiento que no se tiene, ¿no? Y sobre todo, en cuanto te des cuenta de que más cosas sabes, también te vas a dar cuenta de que muchas menos sabes. Entonces, mucho ojo en eso. También si por ahí les mando un paciente, oye, que quiero una resonancia magnética, pero me interesa ver el tendón de la fascia lata. ¿Y eso dónde está? Entonces, bueno, aparte es muy importante. ¿De acuerdo? Internet. Ahí está. Bueno, la anatomía muscular, que es, como lo habíamos hablado, los músculos son músculos agonistas y antagonistas. El músculo es un órgano contráctil que depende de su forma y el contorno de nuestro cuerpo. Cuenta con células capaces de elongarse a lo largo de su eje y de contraerse también. Tenemos músculos que proporcionan movimiento de relajación y movimiento de retracción o de contracción. Todos estos músculos, insisto, son agonistas y antagonistas. ¿Qué quiere decir? Que mientras uno se contrae, el del lado contrario se relaja y viceversa. Esto facilita mucho los movimientos, sobre todo en donde se nota más es en los movimientos de las articulaciones de bisagra, por ejemplo, el codo, la rodilla y en las articulaciones de silla de montar y en las omnidireccionales, en las de esfera, porque aquí podemos notar más fácilmente esa parte de la funcionalidad de contracción y relajación de los músculos. La anatomía muscular se estudia de esta manera porque, insisto, idealmente o en casi todos los casos, cuando un elemento se contrae, el del lado contrario se va a relajar. Pero existen lesiones o existen enfermedades en las cuales esto funciona de mala manera. Entonces, por eso es muy importante esta parte de la funcionalidad de la que hemos estado hablando a lo largo de toda esta clase. No solamente es el hecho de que debas saber qué es, sino también cómo funciona. También no es nada más vital que sepas cómo se ve, también tienes que saber por qué funciona de esa manera. Pues esto te va a permitir valorar, por ejemplo, estoy haciendo una resonancia de húmero. Entonces de pronto hago el corte sagital siguiendo mi plano para que se puedan ver los músculos o la mayor cantidad de musculatura del tríceps y del grupo del bíceps. Porque si, mira, aquí el músculo se ve que ambos están contraídos, o ambos se ven estar relajados, algo está mal. Entonces, por eso es muy importante que también conozcas de la planimetría ideal. Si tú haces tus cortes desde una perspectiva oblicua, es probable que pierdas información en las estructuras. Debes saber cómo están direccionados los músculos, debes saber cómo están direccionadas las estructuras para que las puedas estudiar de mejor manera. El problema con los músculos es que algunos están insertados en un eje y otros están en un eje que está más o menos angulado a eso. Pues vas a tener que adaptarte a esa parte para que puedas representarle la mayor cantidad de ejes al cuerpo y así este sea capaz, o más bien que el médico radiólogo tenga o obtenga la mayor cantidad de información necesaria. Entonces es muy interesante reconocer esta parte porque te va a permitir evaluar de mejor manera las estructuras y así poderle proporcionar la información al médico radiólogo y al médico tratante para que utilizando planos correctos de adquisición de tus imágenes, pues puedan valorar de manera correcta tanto morfológicamente como fisiológicamente la estructura que estás estudiando. Recuerda que otra parte importante es que no solamente vamos a hablar de un tipo de músculo. No existe solamente un tipo de músculo, existen tres, básicamente. Estos tres músculos están repartidos a lo largo del cuerpo. Algunos tenemos control directo sobre ellos, como quiero doblar el brazo, y algunos otros no.
Y ahorita vamos a explicar esa parte. De estos tres músculos principales, vamos a hablar del músculo cardíaco, el estriado y el músculo liso. Ahorita te hablo de las características de cada uno de ellos. El músculo cardíaco, como su nombre lo dice, está adaptado y está localizado en la parte que es el corazón. El corazón es una cámara que es capaz de bombear la sangre a través del cuerpo, la sangre oxigenada y la sangre no oxigenada. Recibe tanto sangre arterial como sangre venosa. Esta bomba que tenemos que se llama corazón es propiamente como si fuera una arteria, pero como doblada y hecha nudito, pero pareciera como si fuera una estructura, como si fuera una estructura dentro del cuerpo. Esta se encarga de llevar sangre al cuerpo, tanto llevar sangre oxigenada, o sea, sangre eh, rica en oxígeno, como sangre con sustancias de desecho. Este tiene un movimiento de contracción y relajación que el cuerpo o tú propiamente no controlas. Está controlado por el sistema nervioso parasimpático. Este corazón o el corazón va a estar latiendo independientemente de si tú lo quieres o no. Es completamente autónomo. Al mismo tiempo, este tejido cardíaco también necesita una irrigación propia. Este músculo es uno de los más poderosos del cuerpo. A diferencia de la mayoría de las musculaturas que entre más grande sea mejor, en este caso no va a ser así. Cuando el músculo cardíaco está demasiado grueso, demasiado grande, por ejemplo, cuando tiene una cardiopatía, es una cardiomegalia, el problema es que el espacio entre las cámaras propias del corazón, al estar el músculo muy grande, muy poderoso, muy fuerte, las cámaras que tenemos dentro de sí están más pequeñas. Esto hace que si bien el músculo sea más fuerte, sea cada vez menos capaz de eyectar esta sustancia vital que se llama sangre. Al mismo tiempo, esto hace que para compensar el corazón lata más rápido, más constantemente, más rápidamente. Otro de los problemas es que esta musculatura es de las que más necesita sangre, tiene una irrigación propia que va gracias a las arterias coronarias. El problema es que tanto la sangre arterial como la sangre venosa que van y vienen del corazón están funcionando solamente en la relajación. Entonces, si el músculo cardíaco es muy fuerte, muy grueso y late muy constantemente, pues también es propenso a que esta sangre que necesita para funcionar propiamente este músculo, pues no funcione de manera correcta. ¿A qué quiero llegar? A que, bueno, este músculo como tal es uno de los que no queremos que se haga más grande. Nada más es eso. ¿Existen estudios en músculo esquelético para el músculo cardíaco? Sí los hay, pero solamente son muy específicos y no todos los equipos pueden hacer estudios de músculo cardíaco. Entonces, este músculo cardíaco es uno de los que a veces no tratamos como músculo, pero realmente lo es. Es una bomba que se encarga de llevar sangre a todo el cuerpo y, insisto, es uno de los que queremos mantener sano sin llevarlo a los límites, ¿de acuerdo? Sin llevarlo a los límites. ¿Cómo puede llegar a pasar que el corazón crezca de tamaño y se vuelva más fuerte? Taquicardias constantes, como por ejemplo pacientes que están enfermos, que necesitan marcapasos, que tienen taquicardias o bradicardias, cardiopatías congénitas, valvulopatías, enfermedades propias como la hipertensión, diabetes, esclerosis múltiple, pueden llevar consecuencias de que el músculo cardíaco se vea modificado en su morfología y que, bueno, esto venga en detrimento de la función propia. Bueno, el músculo cardíaco está compuesto por tres partes específicas, el pericardio, miocardio y el endocardio. El pericardio es la parte más externa del corazón, es un tejido fibroso que le permite mantener la forma y le proporciona protección.
El endocardio, o más bien el miocardio, es la sección media, es la que le permite realizar los movimientos de contracción. Y el endocardio es la parte más interna, es como un tejido de conexión dentro del propio cuerpo y que le permite hacer la función de válvula, estar succionando y empujando. ¿Perdón? Son las tres partes específicas del corazón y bueno, cada una tiene sus funciones vitales. Por otro lado, vamos a hablar del músculo liso. El músculo liso se describe como el músculo visceral y este es completamente involuntario. No está bajo del control de la voluntad, se encuentra en las paredes de los vasos sanguíneos y linfáticos, del tubo digestivo, las vías respiratorias, la vejiga, las vías urinarias, las vías biliares, el útero, el páncreas, el vaso, los pulmones, la tráquea, el esófago, la faringe, la laringe, todos los músculos o todos los tejidos que se puedan mover y que hagan una función están controlados y están contenidos o tienen en su contenido musculatura lisa. La principal característica es que estas son completamente involuntarios y estos movimientos, por ejemplo, la peristalsis, la eyección de la, por ejemplo, la bilis de la vesícula, la formación propia de la orina, la retención o el impulso de orinar o de defecar. Si bien estos impulsos los podemos controlar, el impulso máximo, cuando ya no podemos aguantarnos, ese ya no es controlado, ya ahora sí que se vacía sí o sí. Y todos los órganos que realicen una función o tengan una fuerza de trabajo o que hagan un trabajo tal, tienen en su contenido musculatura lisa. Y la parte importante de esto es que es completamente involuntario. Ahora vamos a hablar del músculo estriado. Ese es el que nos importa porque es el que va a estar más contenido en las extremidades, en el abdomen, en la columna vertebral, en el cuello. ¿Y qué es lo que normalmente vamos a estudiar? ¿No? El músculo estriado es relacionado con el control voluntario del cuerpo. O sea, yo puedo decidir cuándo quiero flexionar mi brazo, cuándo quiero flexionar la muñeca, cuándo quiero abrir o cerrar la mano, cuándo puedo agarrar un objeto, etcétera, etcétera. Esto es voluntario, se define como la voluntad de contraer o de realizar algún trabajo. Un músculo que está formado con gran cantidad de fibras musculares. Estas fibras envuelven algunas estructuras, se adosan y se adaptan a algunas articulaciones y algunas partes del cuerpo. Y pues bueno, esto le permite al cuerpo realizar las diferentes funciones de movilidad, de equilibrio, de sujetar, de sostener, de levantar, de sentarse, sentarse, acostarse, colocarse de lado, boca abajo, boca arriba, en cualquier posición. Estas fibras envuelven en su totalidad al músculo y pues bueno, le permiten hacer sus funciones y llevar a cabo las diferentes movilidades o los diferentes movimientos que realiza el cuerpo. Pero ya que hablamos de las estructuras que son importantes para la movilidad del cuerpo, vamos a tener que hablar forzosamente, ya que hablamos también de las articulaciones en la clase pasada, son estructuras que ayudan a la movilidad. Número 2, estabilizan la movilidad y número 3, restringen la movilidad. ¿Por qué estas partes son importantes? Como lo dije en la clase o en la parte de las articulaciones, si la movilidad de las articulaciones no estuviera limitada, tendríamos a bien el estarnos lesionando constantemente. Todas las articulaciones del cuerpo, utilizar los músculos para moverse, tienen una especie de tope. Si bien todos somos más o menos flexibles, también es importante entender que todos tenemos un tope si no puede llegar a lesionarse alguna estructura. Insisto, existe gente que es mucho más flexible, que puede llevar más al límite este movimiento, pero en cada caso de todos modos existe cierta limitación corporal, ¿no? Los tendones y ligamentos sirven para la movilidad de las estructuras, ayudando al hueso y a los músculos a realizar estos movimientos. Los ligamentos ayudan a mantener la estabilidad de las articulaciones. Esto quiere decir que mientras los tendones sirven para realizar los movimientos como tal,
los ligamentos mantienen estables las articulaciones que se están moviendo, las estructuras que se están moviendo. Ambos dos ayudan a los músculos y a los huesos para que el movimiento sea fluido y de manera natural y pues obviamente que se mantengan dada el movimiento pues de una manera segura. ¿De acuerdo? Esta parte es muy importante. Estas estructuras cuando se lesionan o cuando se lastiman comprometen de gran manera la movilidad. Incluso una lesión ligamentaria pequeña puede tener consecuencias a corto, mediano o largo plazo. Entonces es muy importante entender que estas situaciones o estas articulaciones o estas estructuras de las que estamos hablando trabajan con los músculos para así llevar a cabo, pues ahora sí que los diferentes movimientos. ¿Cuáles son las lesiones musculares más comunes? Las lesiones musculares más comunes y con las que nos vamos a encontrar más en resonancia magnética son las contracturas, los calambres, las lesiones directas, estas son por traumatismo, las lesiones indirectas, cuando una persona se golpea en una zona, por ejemplo, en la parte de la pantorrilla y esto repercute en las estructuras más bajas como el tendón de Aquiles. La inflamación muscular, esta está dada por el sobreejercicio, por ejemplo, o la sobrerealización de alguna actividad. Las contusiones, que son golpes propiamente sobre el músculo. Los desgarros, que son una ruptura del tejido muscular. La distensión, que es una elongación demasiado, o sea, es como cuando estiras demasiado una liga que ya no regresa a su posición normal. Y pues las rupturas totales del músculo, ¿no? Que esto ya es un desgarre tipo 3 o tipo 4. Estas lesiones son muy fáciles de estudiar en resonancia magnética. Te puse algunos ejemplos. La flecha aquí está marcando un pequeño desgarre. Acá tenemos una ruptura muscular completa. Acá tenemos, en este lado tenemos una distensión muscular, no hay compromiso, nada más está muy elongado. Acá hay una contusión muscular, llegaron al músculo y se inflamó. Y bueno, esos son algunos ejemplos, ¿de acuerdo? ¿Qué lesiones podemos encontrar en los ligamentos? Son tres, básicamente. Distensión, ruptura parcial o ruptura total. Aquí no hay de otro. Se distendió, o sea, se elongó demasiado, está demasiado elongado, se rompió de una parte o de plano se rompió todo. Esto generalmente pasa en articulaciones que contienen muchos ligamentos. Por ejemplo, el ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior, los colaterales en la rodilla. Estas estructuras le dan estabilidad a la articulación y cuando se rompen, pues esta estabilidad se ve comprometida. Las lesiones de los tendones son un poquito más complicadas, son la tendinitis, la inflamación en el tendón, la tendinosis, cuando casi se rompe, y la tenosinovitis, cuando tanto la cápsula de la articulación como el tendón se ven comprometidos. Aquí hay a veces ya ruptura del tendón y una retracción del mismo. Pues esta parte es importante porque hay que reconocer ciertas estructuras, como les digo. Imagínate que me dices, no, pues hubo una tenosinovitis. Vamos a hacer una anotación. Lechita. Si te fijas, aquí tenemos una tendinitis. El tendón está inflamadito. Parece que hay una pequeña ruptura por acá. Esta es una tenosinovitis. Aquí está el tendón. Aquí está la otra parte del tendón. Y aquí no hay nada. ¿De acuerdo? Entonces, este líquido o esta, ¿cómo decirlo? Sí, tal cual. Este líquido que está aquí es líquido inflamatorio porque se rompió. Entonces, si nosotros agarramos el corte como que oblicuo, pues a lo mejor no alcanzamos a ver esto, porque a lo mejor la ruptura no es total, es parcial. Entonces, a lo mejor es una tendinosis, pero si nosotros ahora sí que no agarramos el corte completo, pues la rebanada no agarró el tendón completo, pues ahí vamos a tener problemas. Es por eso que es muy importante, muy importante el evaluar nuestros cortes o nuestros procedimientos
de una manera correcta. Es por eso que tenemos que reconocer las estructuras que estamos estudiando y saber qué es lo que realmente estamos haciendo. De acuerdo, esto cobra mucha relevancia porque finalmente la parte de reconocer las estructuras o el reconocer las diferentes planeaciones o las planimetrías nos va a llevar a hacer estudios de alta calidad diagnóstica que permitirán al terapeuta o bueno, ya sea al fisioterapeuta o al médico tratante, pues otorgar el mejor tratamiento o el mejor diagnóstico para su paciente. Pero bueno, ¿cómo vamos a aplicar todo lo que hemos estado platicando a la resonancia magnética? ¿No? Bueno, la utilidad máxima de esta técnica estriba en la amplia gama de ponderaciones y sobre todo en la alta versatilidad a la hora de hacer las diferentes planeaciones y sobre todo de ser capaz de demostrar cada diagnóstico en particular. Tengo varios ejemplos. Por ejemplo, acá de este lado, déjame una marca. Voy a poner flechitas por todos, disculpen. Aquí tenemos en la parte de arriba, a la derecha, tenemos un hombro, ¿no? Entonces, en este hombro tenemos líquido aquí, líquido aquí, líquido aquí y líquido acá. Este es un estir. Aquí también hay líquido y aquí también. Si te fijas, aquí hay una estructura que te la voy a marcar aquí, 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 aquí. No sé si me sepas decir cuál es, pero te tengo que decir. ¿Sí? Ahí está el redondo mayor. Esta estructura permite rotar hacia adentro el antebrazo. La estructura que te marqué aquí arriba, esta de aquí, es el tendón, ¿sí? Es un tendón y este músculo que se ve aquí es el supraespinoso. Estos dos músculos son parte del mango de los rotadores. No se llama manguito rotador, se llama mango de los rotadores. Este líquido que está acá seguramente es de la porción larga del bíceps, del tendón de la porción larga del bíceps. Entonces, si nosotros no estudiamos estas estructuras, a lo mejor este músculo que se ve aquí, pues no se vería completo. ¿Sí? Acá. Esto que está marcando es un ligamento que le da estructura y le da rigidez y le da estabilidad al codo. Cuando se rompe, pues este codo va a estar todo chueco, por decirlo de alguna manera. Está roto, miren, acá está, esta parte hipointensa está por aquí. Y aquí está la otra parte. Entonces, ¿cuál es la ejemplificación? Pues que este corte no está bien planeado. Porque este de acá, si te fijas, es el contralateral, se ve completo, sí, pero no. O sea, no está completo del todo. Eso quiere decir que el corte está más o menos chueco. Aquí deberían verse dos estructuras. Cúbito, el radio. Y aquí nada más se ve el cúbito. El radio no se ve. ¿Por qué? Número uno, o el brazo está rotado o está semiflexionado. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si entendamos o si me explique más bien, no sé, si seguramente me entenderán. No sé si me está explicando claramente. Sí, acá tenemos otra imagen. Esta parte de aquí está completamente golpeada. Tipo intensa en T2, en T1, perdón. Entonces, si alcanzas a ver, aquí tenemos un hueso, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, tenemos otro y aquí tenemos otro. Pero sorpresa, en la muñeca no tenemos 6, tenemos 8. ¿Qué pasó? Pues pueden haber pasado dos cosas. O la muñeca está en flexión y eso hace que nada más se vean una parte del carpo, o el paciente tiene mucho dolor y la flexión. Entonces, cuando tú ves imágenes así, por favor, procura replanificar. Es extraño porque sí aquí se ve que no está flexionado.
digo, perdón, la muñeca, pero esto me hace pensar que pues está en completa flexión. Hay algunas almohadillas que luego están ahí en el equipo que te van a permitir que el paciente no haga eso, esté flexionado. Básicamente, porque a lo que me refiero es que la correcta el correcto posicionamiento del paciente va a ayudar muchísimo. Pero bueno, no nos mezclemos más. Las aplicaciones clínicas en resonancia magnética van a estar relacionadas con la cirugía, la traumatología, la medicina del deporte y la rehabilitación. Obviamente existen más ciencias médicas que pueden hacer uso de este tipo de técnica, pero en particular estas cuatro van a ser las que más nos van a pedir estudios de neuromuscular o de músculo esquelético. Hay que proveer o otorgarle a los médicos que están realizando los diferentes procedimientos, pues básicamente las mejores imágenes, los mejores procedimientos, para que así ellos tengan una luz y así puedan otorgarle a los pacientes las mejores alternativas que les permitan finalmente, pues, sanar, ¿no? De sus probables lesiones. Entonces, esto es trabajo de nosotros, el hacerlos, realizar las diferentes planimetrías y realizar los diferentes planos de adquisición de una manera correcta, pues bueno, les va a proporcionar las herramientas a los demás profesionales pues, para que hagan su trabajo de la mejor manera y la manera más fácil y el paciente se va a ver beneficiado en todos los casos. Entonces, ya para terminar, es muy importante esta parte que tienen cómo se aplica a la resonancia, la posición, la morfología, la funcionalidad. Y es muy indispensable para los médicos y para los usuarios de este tipo de procedimientos realizarlos de la mejor manera y así obtener la información más veraz y vital para que los diferentes pacientes obtengan los máximos beneficios de estos estudios, pues al fin y al cabo las mejores, los mejores diagnósticos y pues al fin y al cabo obtengan el mejor tratamiento como consecuencia de todo esto que les he mencionado. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, no duden de veras en hacérmela llegar. Soy muy bueno para explicar o no sé qué está pasando, pero no me hacen ninguna pregunta. Nos vemos en la próxima clase. Que tengan muy buen fin de semana. Hasta luego.